Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión de media semana aquí en las instalaciones de Antorcha de Fe. Pero saludamos a todos nuestros hermanos que se enlazan a este servicio. Estamos nosotros dándole la bienvenida. Mis queridos hermanos de Camino Viviente, un saludo, hermanos de Tierra de Dios, y creo que algunos de México y algunos otros hermanos que nos visitan de otros lugares, a unos desde Perú, Guatemala, reciban un caluroso saludo. Me da mucho gusto que estén con nosotros en esta tarde y que nos gocemos juntos, hermanos, en armonía y en el moverse del Espíritu en medio de nosotros. Les invito que antes de entrar a las alabanzas, vayamos al libro de Salmos, el 146. Salmo 146. Tome su Biblia, ábrala ahí en el Salmo 146, le doy su tiempecito y observen lo que dice este salmo, que creo que es muy apropiado, hermanos, a este tiempo en el que estamos pasando, especialmente el tiempo en el que ya estamos pensando o deseando que el gobierno, nuestros líderes, nuestros gobernantes ya tomen decisiones quizás un poco apresuradas o que ya tomen decisiones para nosotros, la iglesia. Y observen lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Ahora, observen lo que dice el verso 3. No confíes en los príncipes, o no confíes en los presidentes, no confíes en los gobernantes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Ellos son humanos como nosotros. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero vean el verso 5. Si tienes tu Biblia ahí contigo, léelo conmigo y gocen de esta promesa. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. No podemos nosotros estar esperando, dependiendo nosotros de las autoridades de gobierno. Debemos de orar por ellos. Debemos de pedirle a Dios que el Señor les dé a ellos sabiduría y que tomen decisiones no con un partido en la mente, sino pensando en el bien de la nación. Pero en realidad nuestra confianza, nuestra fe no está puesta en un sistema político, no está puesta en un sistema de gobierno, está puesta nuestra esperanza en nuestro Señor. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Ahí, Antorcha de Fe, Camino Viviente, Tierra de Dios, Yo Amo a Jesucristo, Bethesda o cualquier otra iglesia que se esté uniendo a nosotros, nosotros sabemos una cosa: nuestro ayudador es el Dios de Jacob. Y por eso nos reunimos y venimos contentos y con aliento en nuestro corazón a reunirnos en esta noche y decir: Padre, esperamos en ti. Tú eres nuestra esperanza. Vamos a orar. Padre, nos da gusto reunirnos, nos da gusto, Señor, estar en armonía con los hermanos. Desearíamos que las cosas fueran diferentes, desearíamos que Señor, los gobernantes tomaran otro tipo de decisiones, pero no podemos nosotros confiar en ellos, sino tú eres nuestra confianza. Y es por eso que nos reunimos en esta tarde, Señor, con este espíritu de adorador, con este espíritu de hijos tuyos, y venimos a adorarte, a cantarte y a dejar, Señor, que tu palabra hable y ministre a nuestros corazones. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Alabemos al Señor con nuestra hermana Di.
Dios más alta de los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios más alta de los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. En la diestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco del bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Libertador. Vamos a cantar una vez más. Sabemos que Dios es nuestro libertador. Con mi Dios más alta de los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios más alta de los muros, oh, con mi Dios ejército derribaré. En la diestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco del bronce. Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Libertad. Libertad. Amén, Señor. Tú eres nuestro libertador, Padre Santo. Tú eres el que nos das fortaleza, Señor. Nos das fuerza y esperanza, Señor. Llenas nuestros corazones cuando más lo necesitamos, Padre. Y por eso podemos darte la honra y darte la gloria, Señor. Sabiendo, Padre, que tú nos llenas, Padre. Que tú nos llenas siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo solo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Lo vamos a decir una vez más, tal como soy. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Ay, como soy.
Amén, hermana, muchas gracias por dirigirnos en la alabanza en esta hora. Hermanos, bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio. Gracias a Dios porque podemos de una manera virtual reunirnos y estar en el mismo sentir de alabanza y adoración al Señor y también de estudio de la palabra en esta hora. Les invito ahora, hermanos, que abran sus Biblias. Ahí continuamos en nuestro estudio al libro de Colosenses y estamos ahí en el capítulo 2, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Así es que abran sus Biblias al capítulo 2, los versículos del 1 al 7 son los que vamos a cubrir en esta tarde. Hermanos, espero que estamos listos ahí. Me he atrevido a ponerle un poquito de, un nombre a nuestro estudio, un tema, y al final veremos por qué, pero quería enfocar el tema en cómo puedo yo interceder por mi hermano. Y vamos a ver algunos aspectos de lo que Pablo nos enseña, de lo que Pablo sentía y cuando está escribiendo él esta carta en sus primeros capítulos. Pablo habla de su corazón y muestra el corazón de pastor y muestra las preocupaciones que él tenía por la iglesia en Colosas, y no solo la iglesia ahí, sino todos los cristianos por los que él sentía una responsabilidad pastoral. Así es de que Colosenses capítulo 2, los versículos del 1 al 7,
antes de continuar, hagamos una pequeña oración para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta hora, para que sea Él el que nos hable, el que prepare nuestra mente y nuestro corazón para recibir su palabra. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora porque nos das la libertad, nos das la oportunidad de abrir tu palabra y poder estudiarla, Señor. Gracias porque venimos delante de ti con un corazón agradecido, venimos con un corazón lleno de adoración y de alabanza, Señor. Y ahora en este tiempo de estudio, Padre, te pedimos que seas tú quien prepare nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por el regalo de oración, el don de la oración que tenemos y podemos venir delante de ti y saber, Señor, que tú escuchas nuestro clamor y que tú estás al tanto de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque podemos orar los unos por los otros y ayúdanos, Señor, a tener corazones sensibles para las necesidades de nuestros hermanos. En Cristo Jesús te damos gracias y encomendamos este estudio en esta hora. Amén. Los versículos del 1 al 7, hermanos, y aquí Pablo, vamos a ver que tiene una carga bastante fuerte por la iglesia. Cuando terminamos el capítulo 1 la semana pasada, veíamos como Pablo dice, sufro por el cuerpo de Cristo. Y estamos viendo que él está semejando a la iglesia universal, a la iglesia alrededor del mundo como el cuerpo de Cristo, y decía él, yo sufro por ustedes. Y hablamos la semana pasada acerca de dos cosas que le preocupaban a Pablo y que eran el enfoque en su ministerio pastoral hacia los gentiles. Lo primero era anunciar el evangelio, lo veíamos en los primeros versículos que estudiábamos la semana pasada, anunciar el evangelio, y la segunda era discipular. Hablamos de el discipulado, de entrenar a los cristianos que venían al conocimiento de Cristo Jesús. Y ahora en los primeros 7 versículos del capítulo 2, hermanos, vamos a ver cómo Pablo abre y en sí no está abriendo un capítulo nuevo, porque la carta no estaba dividida por versículos originalmente, ¿verdad? Está dividida por versículos para que la podamos estudiar de una manera tal vez más ordenada y dividir los puntos que Pablo tocaba. Pero en estos siguientes versículos, Pablo habla y vuelve a repetir acerca de ahora una lucha interna que él tiene, una responsabilidad. Y vemos, como les decía al principio de este estudio, cómo vemos el corazón pastoral de Pablo. El corazón de pastor que se preocupaba y que tenía una lucha interna. Y vamos a ver en los primeros versículos, dice que él tiene una lucha interna, una batalla interna por ustedes. Estoy preocupado por ustedes. Recordamos que la iglesia en Colosas estaba siendo atacada por falsa doctrina, y por lo tanto esa es la razón por la que Pablo se sentía preocupado y escribía esta carta para dar instrucciones y para dar ánimo a la iglesia. Bueno, voy a dejar de hablar para que podamos entrar a la palabra, y dice así en el primer versículo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo, como el pastor, como el maestro, como el padre espiritual, sentía esa responsabilidad, y dice, él tenía una lucha interna, una lucha espiritual. Él sostenía esa lucha interna y dice, ¿por quiénes? Por ustedes, los hermanos en Colosas. Y no solo por ustedes, dice también por los que están en la Odisea y por todos aquellos que aún no han visto mi rostro. Pablo no visitó a Colosas, mas sin embargo sentía ese amor y esa responsabilidad por sus hermanos. Y ahora vamos a ver, hermanos, en los siguientes versículos, y me he atrevido a dividir, a encontrar estas 5 detalles o 5 razones por las que Pablo se sentía preocupado por la iglesia, y eran razones de oración. Y lo vamos a aplicar a nuestra vida como cristianos, hermanos. Son 5 razones que nosotros podemos tomar, 5 razones o 5 motivos de oración por los que podemos usar para orar los unos por los otros. En este tiempo de aislamiento tenemos tanto tiempo libre en nuestra casa. La mayoría de nosotros, si usted no está trabajando y está en la casa, o si está trabajando desde la casa, hay un poquito de tiempo más disponible, ¿verdad?
Y ahora nos vamos a dar cuenta, y me ha animado, como les digo, a resaltar estas cinco razones, estos 5 motivos que tenían a Pablo preocupado. Dice que él sostenía una gran lucha interna a causa de estas cosas y pedía, no a causa por los hermanos, y pedía por estas 5 cosas. Y vamos a ver, así nosotros también podemos orar los unos por los otros. Y veamos el primero ahí, el versículo 2, continuamos leyendo y quisiera leer hasta estos, el versículo 2 y el versículo 3. Dice, por aquellos que nunca han visto mi rostro, también estoy preocupado por ellos y oro por ellos. Y el versículo 2 nos dice, ¿para qué? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre, y de Cristo. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de el conocimiento. Y aquí vemos, hermanos, estas razones, como les digo, me he atrevido yo a resaltarlas. Y en primer lugar dice, yo estoy pidiendo para que sean esa lucha interna que tengo, esta preocupación que tengo por ustedes. Quiero orar por ustedes para que sean sus corazones, ¿qué? Consolados. Otras versiones dicen animados, para que haya ánimo en sus corazones. Pablo estaba consciente de que los ataques del enemigo, los ataques que venían del exterior hacia la iglesia, y los ataques eran muchas veces, en particular para los colosenses, era de que Cristo Jesús no era suficiente. El trabajo y la obra, el sacrificio de Cristo en la cruz no era suficiente. Que ellos como cristianos, nuevos cristianos, no estaban completos. Debían de ser, entre muchas cosas, circuncidados, y había que seguir los ritos de la ley, y había que seguir otras cosas, que había que completar la obra de Cristo Jesús. Y Pablo estaba consciente de que eso podía traer desánimo para los nuevos creyentes. Y Pablo está diciendo aquí, por todos los que nunca han visto mi rostro, por ustedes que están en la Odisea y por ustedes que están en Colosas, para que sean consolados sus corazones. En primer lugar, hermano, podemos orar los unos por otros, pidiendo que los corazones de cada quien, de cada hermano, de cada hermana que vienen a nuestra mente, que están en el círculo de compañerismo, en Antorcha de Fe y en otras iglesias donde usted atiende y está, que usted pueda orar por los demás hermanos, para que en este tiempo de desánimo muchas veces, a causa de las circunstancias puede venir el desánimo, usted puede orar para que los corazones de nuestros hermanos y de nuestras hermanas no sean desanimados, para que se mantenga el ánimo en el espíritu y en el corazón de nuestros hermanos. Cuando vienen, hermanos, las circunstancias difíciles, es fácil perder el enfoque y que el desánimo venga. Y sabe que el desánimo es una herramienta bastante práctica para el enemigo, para que perdamos el enfoque de las cosas que son importantes. Más adelante Pablo nos dice en Colosenses que si hemos nacido de nuevos, de que si hemos resucitado en Cristo, debemos de tener entonces nuestra mirada puesta en las cosas eternas. Pero cuando viene el desánimo muchas veces es más difícil y es fácil desenfocar. Ese es el primer punto. Pablo pide por que haya ánimo, porque los corazones de sus hermanos sean consolados, sean animados. Número 1. Segundo, ahí mismo en el versículo 2 dice, para que sus corazones sean consolados. Y segundo, unidos en amor. Unidos en amor. En la temporada en que estamos viviendo está difícil reunirnos, ¿verdad? Nos hemos reunido de una manera virtual y gracias a Dios por estos aparatos y estos sistemas que el hombre ha descubierto y ha inventado y ha manobreado para que podamos nosotros vernos de una manera, como dicen, virtual. Usamos la palabra virtual y muchas veces no sabemos qué quiere decir virtual, ¿verdad?
pero es no físicamente, pero podemos ver nuestras imágenes en una pantalla. Y Pablo pide por la unión. Pablo está preocupado por la unión de la iglesia. Y ese es el segundo punto, hermanos, porque debemos de orar los unos por los otros, por la unión de la iglesia. Hablaba con un hermano y este hermano me decía, hermano, va a ser muy interesante cuando nos volvamos a reunir en un edificio, porque va a ser una iglesia diferente. Algunos no van a volver, otros van a volver, y otros que no venían, esperamos que van a empezar a venir. Debemos orar, hermanos, por la unidad de la iglesia. Y es una unidad, hermanos, como vemos aquí en el versículo 2. Pablo dice, unidos en amor. El amor, hermanos, es lo que trae la unidad. El amor que sentimos los unos por los otros, el amor que Cristo Jesús ha puesto en nuestros corazones, es el que nos une. Y leía yo en algunos comentarios, hermanos, y me llamó mucho la atención que dice que la unidad, hermanos, viene de adentro hacia afuera. Origina desde el amor que tenemos dentro de nosotros. Y hay una diferencia, me llamó mucho la atención estas dos palabras, porque hay una diferencia entre unidad y uniformidad. Porque me decía que la unidad viene del interior. La unidad viene del amor que tenemos, que Cristo Jesús ha puesto en nuestra vida, en el caso de los cristianos. Pero la uniformidad, que es algo diferente, viene de afuera. Y no es lo mismo ser uniformes a estar unidos. Yo no quiero una iglesia uniforme, yo no quiero pertenecer a un grupo de cristianos uniformes, que tienen el mismo corte de pelo y se visten igual y tienen el mismo estilo de zapatos. Quiero pertenecer a un grupo de cristianos que en vez de estar en la uniformidad, están en la unidad, en el amor. Porque el amor es lo más grande. La segunda parte ahí. Primero, Pablo pide porque los corazones de los hermanos sean consolados o sean animados. Segundo, que la iglesia esté unida en amor. Tercero, ahí vemos en el mismo versículo, está bastante lleno este versículo, unidos en amor, y luego dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Recuerda cómo en el capítulo 1 Pablo oraba por sabiduría espiritual? Y ahora Pablo está orando aquí y dice, yo llevo esta lucha constante dentro de mí, pidiendo por estas cosas, que estén ustedes no solamente unidos en amor, sino que alcancen ustedes las riquezas de pleno entendimiento. ¿De pleno entendimiento de qué? Entendimiento de Dios. Y la razón, hermanos, por la que Pablo está tocando este tema de conocer y de ser llenos, porque dice, al decir lleno, estoy reemplazando esta palabra de pleno, y pleno quiere decir total, un entendimiento total. Era porque la iglesia en Colosas estaba siendo atacada doctrinalmente, y la iglesia, hermanos, necesita tener un pleno conocimiento de las Escrituras. La iglesia necesita tener un pleno conocimiento de cuál es la voluntad de Dios, y aunque me estoy adelantando un poquito, porque ese es el siguiente tema. Pero debemos estar alertas, hermanos, para que podamos aprender, para que podamos, hermanos, como cristianos y como miembros del cuerpo de Cristo, estar listos, unidos en el amor, consolados con nuestros corazones llenos de ánimo, y así alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, conocer y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. La iglesia estaba siendo atacada por falsa doctrina. Muchas veces, hermanos, vienen dudas a nuestro corazón. Vienen tal vez otras ideas que alguien está poniendo en nuestra mente que pueden traer dudas. Y debemos orar, hermanos, para que tanto personalmente y los demás hermanos puedan tener un conocimiento pleno de las riquezas de Dios,
de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dice todas las riquezas ¿de qué? Del pleno entendimiento. Como cuarto lugar, ahí Pablo nos habla acerca de el entendimiento a fin de conocer ¿qué? El misterio de Dios el Padre. Que podamos conocer, hermanos, el corazón de Dios es otra manera en la que podemos orar. Otro punto, otro ingrediente que podemos poner en nuestra oración diaria. Cuando oramos por nosotros mismos y cuando oramos por los hermanos. De que la iglesia, hermanos, sea llena del entendimiento de Dios, del misterio de Dios, nos dice aquí Pablo. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Pablo nos habla aquí de que a fin de que conozcamos el misterio de Dios, dice el misterio de Dios en mis notas, habla acerca del propósito de Dios para nuestras vidas. Cada cristiano y por lo tanto la iglesia como grupo colectivo tiene un propósito esencial. Dios tiene un propósito para usted, hermano, y tiene un propósito para mí. Sabe que Dios nos ha rescatado, nos ha redimido y nos ha traído delante de su presencia, nos ha limpiado, hermanos, con la sangre de Cristo y nos ha llenado de su Espíritu Santo. No solo para tenernos ahí guardaditos, sino para mostrarnos su propósito, para mostrarnos qué es lo que quiere hacer con nosotros, para usar su vida y para usar mi vida. Hermano, pero yo soy muy tímido. Hermano, pero esto, hermano, pero lo otro. Por eso estoy tocando en esta oportunidad, hermanos, el asunto de la oración. Porque no necesitamos tener un talento inexplicable y muy grande. No tenemos que tener una capacidad muy grande de habla para estar entregados a la oración. Porque la oración es una simple conversación con nuestro Padre Celestial. Y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. El misterio de Dios, el Padre. En quinto lugar, y para terminar estos 5 puntos, dice, y el misterio de Cristo Jesús. Ahí mismo en el versículo 3, en la última parte, y el misterio de Cristo Jesús, en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. La iglesia, hermanos, otra vez les repito, estaba siendo atacada por doctrina falsa. Él estaba diciendo al creyente que no era suficiente, que había un conocimiento, que había ideas más profundas que había que conocer. Y hermanos, a veces es tan hermoso tener una fe tan sencilla. Me hace recordar, hermanos, el episodio en lo que tenemos de la vida de Cristo cuando los niños vienen a Él. Y que los discípulos están diciendo, no, por favor, llévense a sus niños. No tiene tiempo el maestro ahorita para estarlos atendiendo. Y el Señor Jesús se da cuenta y dice, déjalos. Dejen a los niños que vengan a mí. Y el Señor toma a un niño y empieza a hablarle a los discípulos y empieza a hablarle a la multitud. Y toma el ejemplo del corazón de un niño y dice, todo aquel que reciba, que me reciba a mí, necesita recibirme con el corazón de un niño, con la inocencia de un niño, con la sinceridad de un niño. No necesitamos llenar nuestra cabeza de filosofías del mundo. Muchas veces pecamos, hermanos, en tratar de entrar en asuntos que son de verdad muy profundos, y no es malo que entremos en asuntos profundos, pero es malo, hermanos, cuando entramos y empezamos a comprometer y empezamos a dudar del trabajo de Cristo en la cruz, empezamos a dudar de nuestra salvación, porque pues cómo pasó esto, cómo pasó lo otro. Voy a dar un ejemplo así rápido, pues de dónde sacó esposa Caín y Abel y cómo. Asuntos secundarios, hermanos, y profundos que el Señor no nos muestra y que a veces el enemigo usa para tratar de desviar nuestra fe y desviar nuestro enfoque. La iglesia estaba siendo atacada por este grupo de gnósticos que decía que ellos tenían un conocimiento más profundo, y todos aquellos que no habían alcanzado ese conocimiento tan profundo como el que ellos tenían,
estaban incompletos. Y más tarde, en los demás capítulos adelante, vamos a hablar de nuestra identidad y cómo estamos completos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es todo lo que necesitamos, hermanos. Por eso habla aquí Pablo del misterio de Dios en cuanto a la voluntad de Dios que Él tiene para nuestras vidas y el misterio de Cristo Jesús en nuestras vidas. En Él están, dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y Cristo, y el misterio de Cristo. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo lo que necesito saber, toda la sabiduría y el conocimiento espiritual que yo necesito obtener, están en Cristo Jesús. Él es la fuente de todo, hermanos, de todo el conocimiento espiritual que necesitamos. Entonces podemos orar, hermanos, unos por otros, podemos orar por nosotros mismos, por estos 5 puntos que he resaltado aquí. En primer lugar, hermanos, que nuestros corazones estén animados, que no perdamos el ánimo, cualquiera que sea nuestra situación, estar unidos en amor, que la iglesia, hermanos, aunque no se está reuniendo físicamente, pueda estar unida en amor. Una llamada, un texto. Ahora ya no somos como antes, ¿verdad, hermanos? Si usted tiene si usted tiene 50 años como yo, que todavía estoy jovenazo, dicen algunos, ¿verdad? Pero si usted tiene 50 años para arriba, usted todavía se acuerda de las cartas. Si no, pregúntele a mi esposa, así la enamoré con cartas de amor. Pero ahora ya estamos en la era de los textos y de los WhatsApps, ¿verdad? Así es de que no hay razón por no estar unidos, por no estar conectados los unos con otros, perdón. En tercer lugar, que alcancemos el conocimiento de todas las riquezas del entendimiento de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Para qué? Número 4, para conocer el misterio de Dios, toda la voluntad de Dios que tiene para nuestras vidas. Y como último, conocer el misterio de Cristo Jesús, porque sabemos que en Él se encuentra toda la sabiduría, Él dice los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo eso, hermanos, está en Cristo Jesús. Continuamos porque ya me queda poquito tiempo. No quería tomar tanto tiempo en estos 5 puntos, pero siento que eran bastante importantes. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Por qué era que Pablo tenía esta lucha interna? Y dice al principio del capítulo, Pablo nos dice que él sostiene una gran lucha por la iglesia. Porque él no quería que la iglesia fuera engañada. Debemos, hermanos, orar los unos por los otros. Y esos 5 puntos solamente son como un patrón, solamente son como consejos, como líneas que podemos subrayar y podemos decir, voy a orar por mi hermano en este sentido. Voy a orar por los hermanos para que su corazón no sea desanimado. Ore por su pastor para que el corazón de su pastor no sea desanimado, sino que sea fortalecido. Ore por la unión de los cristianos en amor. Ore para que el cuerpo de Cristo se mantenga firme en el Señor para conocer las riquezas del conocimiento de la voluntad de Dios y las riquezas que están en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia puede ser engañada. El cristiano puede ser engañado. Y Pablo dice aquí en el versículo 4, esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y buscaba la palabra persuasiva, hermanos. Y no me gusta a mí hablar de que el latín y que el griego, porque yo no sé nada de eso, hermanos. Pero leía una nota que en la palabra persuasiva y el ejemplo que daba, hermanos, la palabra de persuasiva, no la palabra persuasiva, sino lo que es ser persuasivo, es
es un verbo que da a entender una acción que trata de convencer. Y de ahí, hermanos, me dio el ejemplo de un anzuelo. Cuando usted va a pescar y tira el anzuelo al mar, ese gusanito o esas cositas que venden que brillan, son persuasivas, están tratando de convencer al pez de que es algo bonito, de que es algo sabroso, de que es algo que lo entretiene. Y así muchas veces debemos de tener cuidado con las palabras persuasivas. Dice, yo no quiero que los engañen. ¿Con qué? Con palabras persuasivas. La iglesia en Colosas estaba siendo atacada por este grupo de personas y estaban usando palabras persuasivas. Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, y vemos aquí el corazón pastoral de Pablo otra vez en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Creo que todos los que estamos ahorita conectados y estamos bien, si usted me está viendo, y los que estamos leyendo los comentarios de los demás hermanos, podíamos repetir estas mismas palabras. Que aunque no estamos presentes, aunque estamos ausentes del edificio donde nos reunimos como antorcha de fe, aunque estamos ausentes de la iglesia Bethesda en Tecmán, aunque estamos ausentes de donde nos reunimos en Camino Viviente o en cualquier otra iglesia donde usted se reúna, aunque estamos ausentes en cuerpo, no obstante, en espíritu, dice Pablo, estoy con vosotros. Y así nosotros también, hermanos. Aunque estamos ausentes y no nos podemos ver cara a cara, en espíritu estamos unidos en amor por medio del Espíritu Santo. Y dice que se goza mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Sabe que ese es un bonito versículo que usted podía mandarle como texto o como mensaje a un hermano? Aunque no estamos viéndonos cara a cara, estoy contento de saber de su fidelidad. Estoy contento de saber de su firmeza en la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, dice el versículo 6, ya casi terminando, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y este es un llamado, hermanos, a la iglesia. Y este es un llamado, hermanos, para cada uno de nosotros, que aunque tenemos ya algunas semanas en que no nos reunimos, aunque en cuerpo no nos hemos visto y no estamos reunidos, pero en espíritu estamos conectados y estamos presentes, debemos, por lo tanto, como da el consejo aquí Pablo a la iglesia, de esta manera, por lo tanto, de esta manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que andemos en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Y vean, se dan cuenta cómo el centro es Cristo Jesús. No arraigados en nuestras buenas obras, no sobreedificados en nuestro carácter y en nuestras ganas de hacer las cosas. No, hermanos, en Cristo Jesús, porque de Él mana todo lo demás. Dice, por lo tanto, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y para terminar aquí, hermanos, la última frase me hace recordar la tarde de oración que tuvimos hace un par de semanas, donde nuestro pastor Keño hablaba de acciones de gracias. Y dice aquí al final, abundando en acciones de gracias. Que el fruto de nuestro corazón, hermanos, se refleje en nuestras buenas obras. ¿Se refleje en qué? En nuestras acciones de gracias. Y ya Pastor Keño nos explicaba la diferencia entre solamente dar gracias y en tener ese espíritu agradecido y ponerlo en acción
y dar acciones de gracias. Oremos los unos por los otros, hermanos. Gracias por el don de la oración que tenemos. Gracias porque podemos ver el corazón de Pablo, que se sentía comprometido y sentía un amor profundo por su iglesia. Y así usted como yo, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia de Cristo, oremos los unos por los otros para que nuestro corazón sea animado, para que haya unidad en el cuerpo de Cristo y así de esa manera vengamos al conocimiento pleno de la voluntad de Dios, al misterio, a conocer el misterio de Dios, a conocer el misterio de Cristo Jesús, porque en Él, como dice Pablo, en Él está plenitud de sabiduría y conocimiento. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Continuamos con una alabanza que nos va a dirigir nuestra hermana a ti. Que Dios les bendiga, hermanos. Gloria, gloria.
Le damos gracias a Dios por la enseñanza que hemos ido recibiendo a través del libro de Colosenses, y es un hermoso llamado a la oración los unos por los otros. Y pensando y meditando en la oración, este viernes a las 7 de la noche, las hermanas, el Ministerio de Damas, tienen a cargo la noche de oración. Las invito a todas ustedes a que se unan. Y va a estar aquí la hermana Lidia, la hermana Damaris, Mari, y creo que Emily va a estar trayendo la alabanza. Las invitamos a todas ustedes a que se unan, vengan con un espíritu de intercesión, de oración, y que se unan ustedes en ese espíritu de oración. También el domingo, hermanos, a las 11:30 de la mañana tendremos nuestro estudio, continuando el estudio del libro de Lucas. Y tendremos un tema muy interesante que cubriremos: el perdón de Dios. Y les invito a que nos enlacen con nosotros, que nos visiten y que también promuevan estas reuniones con sus amigos. Va a ser un tema en realidad un poco evangelístico, porque vamos a estar hablando acerca del perdón de Dios. Si usted tiene un amigo o una amiga que usted sabe que el tema del perdón, de la restauración, de la reconciliación con Dios puede ministrarle, tráigalo, enlácelo con nosotros. Esperemos que esta pueda ser el día de su salvación. Y un último anuncio, hermanos. Bueno, en realidad son dos anuncios. Estén al pendiente con nuestro hermano Gabriel Pinedo, con los jóvenes, que se estén enlazando ellos a recibir la palabra de Dios en el idioma en el que ellos entiendan. Tenga presente, Gabriel enseña mañana a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Estén al pendiente. Y final, el 31 de mayo quiero hacer mención y orar por todos los jóvenes que están terminando el año escolar de Junior High y van a ser promovidos o van a cambiar de escuela al high school, van a tener su pequeña graduación. Y también quiero reconocer a los jóvenes que terminan la preparatoria o el high school y que van a la universidad o al colegio. Si alguno de sus hijos de ustedes está terminando el junior high o el high school, mándenme un texto y queremos hacer mención de ellos por nombre y felicitarlos y orar por ellos. Estén al pendiente. Recuerden, esta pequeña oración por la juventud va a ser mayo 31 y estén conectados con nosotros. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder congregarnos y haber recibido tu palabra y motivarnos a la oración los unos por los otros. Y te pido, Padre, que crezcamos en esa gran necesidad que hay en estos tiempos, porque en realidad es verdad, estamos ausentes del cuerpo, pero estamos enlazados, unidos en el Espíritu. Y qué mejor manera de fortalecer esa unidad que con un espíritu de oración los unos por los otros. Gracias por la palabra de esta noche. Bendice, Señor, a tu pueblo y oramos todos juntos como oramos cada miércoles. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Dios les bendiga y muy buenas noches.